Imagina por un momento que la mente más brillante del planeta, el ser humano con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado, sin detenerse a pensar en lo que podría estar ocurriendo detrás del velo de lo cotidiano, afirma que estamos viviendo la generación que verá el regreso de Jesucristo. No es un pastor fanático, no es un místico, es un científico, teólogo y experto en inteligencia artificial, y su advertencia no es espiritual, es matemática, lo calculó, y sus palabras están estremeciendo al mundo entero. La mayoría de las personas vive su día a día, avanzamos entre notificaciones, compromisos y redes sociales, mientras el mundo cambia, muchas veces sin que nos demos cuenta, pero de vez en cuando, alguien interrumpe ese flujo, y esta vez, no fue un político, ni un influencer, ni un teórico del fin del mundo, fue un hombre al que muchos consideran el ser humano más inteligente del planeta. Su nombre es Jong-un Kim, un científico surcoreano, teólogo, pastor presbiteriano y CEO de una compañía de inteligencia artificial aplicada a la neurociencia, un personaje que, hasta hace unos días, era desconocido para la mayoría, hasta que escribió una sola frase que desató un huracán mediático. El 5 de julio de 2025, Kim publicó en su cuenta oficial un mensaje breve, pero explosivo. No adivino, calculo, Jesucristo regresará en esta generación. En pocas horas, el mensaje fue replicado por medios, influencers, críticos, creyentes, ateos, académicos y millones de curiosos. El tuit alcanzó más de 20 millones de vistas en menos de una semana, y en ese punto, ya no se trataba solo de una frase provocadora, se había convertido en una afirmación profética, emitida por una mente que supuestamente está por encima de toda lógica humana. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué su opinión tiene tanto peso? Jong-un Kim nació en Corea del Sur en 1989. Desde pequeño, su desarrollo intelectual sorprendió a médicos y educadores. A los 6 años ya leía textos universitarios. A los 8, resolvía problemas matemáticos de nivel avanzado, pero lo que más llamó la atención fue su puntuación en pruebas de coeficiente intelectual, 276, una cifra que, si fuera validada bajo estándares estrictos, lo colocaría como el ser humano más inteligente registrado en la historia contemporánea, más alto que Albert Einstein, más alto que Stephen Hawking, más alto incluso que Terence Tao, considerado por muchos el matemático más brillante del siglo XXI, aunque algunos psicólogos y expertos en psicometría cuestionan la validez de puntajes tan extremos. Kim ha sido reconocido por organizaciones como la Giga Society, que solo admite a personas con IQ superior a 196, y no solo se ha dedicado a las ciencias exactas. Kim también estudió teología en la Universidad Yonsei, una de las más prestigiosas de Corea. Actualmente es pastor presbiteriano y lidera Neurostory, una empresa que desarrolla inteligencia artificial para mejorar la salud cognitiva. Un cruce fascinante entre ciencia, fe y tecnología, pero nada de eso habría provocado tanto revuelo, hasta que Kim decidió lanzar una bomba. En una entrevista posterior a su publicación, Kim aclaró que no se basaba en revelaciones místicas, sueños ni visiones sobrenaturales. Dijo textualmente, no profetizo, proyecto, calculo. Según él, su afirmación sobre el regreso de Jesucristo no es un acto de fe ciega, sino el resultado de un análisis profundo de patrones históricos, textos bíblicos, evolución tecnológica y decadencia social. Asegura que la lógica que usamos para desarrollar la inteligencia artificial puede aplicarse también al estudio de las profecías, y que al cruzar esas variables, los resultados son alarmantes. Kim afirma que estamos entrando en una etapa que cumple con todos los requisitos para el regreso de Cristo, según la Biblia: unificación global, crecimiento exponencial del conocimiento, guerras, decadencia moral y una humanidad cada vez más desconectada espiritualmente. Pero, más allá del apocalipsis religioso, lo que él propone es algo más profundo, el punto de inflexión histórico en él, que la inteligencia humana y la espiritualidad se cruzan. No es la primera vez que alguien con alto intelecto vincula fe y ciencia. Isaac Newton, considerado uno de los padres de la física moderna,
dedicó más tiempo a la interpretación bíblica que a las matemáticas. Blaise Pascal, creador del famoso Principio de Pascal, argumentó que creer en Dios era una apuesta lógica, y Albert Einstein, aunque no religioso en el sentido tradicional, afirmó que el misterio es la emoción fundamental que yace en la raíz de la verdadera ciencia. Jong-un Kim, sin embargo, va un paso más allá. Él no dice que cree, dice que sabe, y eso es lo que lo vuelve tan controversial. La pregunta inmediata es, ¿debemos tomar en serio lo que dice? ¿Debemos creer que por tener un IQ superior, su visión sobre lo espiritual tiene más valor? ¿O estamos simplemente ante un caso más de delirio de grandeza disfrazado de lógica? Las redes sociales, por supuesto, se han dividido. En Reddit, cientos de comentarios lo acusan de manipulador, de pseudo-profeta, de charlatán con traje científico. Algunos usuarios se burlan, otros se indignan, pero también hay quienes lo defienden, lo admiran y aseguran que, por fin, alguien con autoridad intelectual se atreve a hablar de fe sin miedo al ridículo. La línea entre el genio y el loco, una vez más, parece más delgada que nunca, y es aquí donde surge el debate más profundo, porque, al final, lo que Kim propone no es solo una afirmación religiosa, es una provocación intelectual, una invitación a pensar fuera del marco habitual. Él no dice que tengas que convertirte a su religión, dice que observes, que analices, que uses la lógica, y si después de eso, llegas a la conclusión de que estamos cerca de un evento espiritual trascendental, entonces es tu responsabilidad prepararte. Curiosamente, su visión no es del todo aislada. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del interés por temas proféticos. Desde la pandemia hasta los avances de la inteligencia artificial, millones de personas en todo el mundo sienten que algo grande se avecina. ¿Un nuevo orden mundial? ¿Un colapso financiero global? ¿Una revolución tecnológica irreversible? ¿O tal vez, algo más antiguo, más profundo, más espiritual? Jong-un Kim sostiene que el mundo actual, lleno de ruido, algoritmos y sobreinformación, necesita recuperar lo esencial, y lo esencial, según él, es una figura que representa redención, juicio, renovación. Jesucristo, no como símbolo religioso, sino como eje de transformación, un reinicio moral y espiritual, y tal vez esa sea la verdadera clave de su mensaje, una actualización, no de software, sino de conciencia, no si Cristo volverá literalmente en una nube de gloria, sino si nosotros, como humanidad, estamos dispuestos a reconocer que hemos llegado al límite, al borde de una civilización que se automatiza, pero que olvida por qué empezó, al borde de una era donde el conocimiento es abundante, pero el sentido es escaso, y tal vez por eso, un genio como Jong-un Kim, con todas sus luces y sombras, ha decidido hablar. Para muchos será un loco, para otros, un profeta moderno, pero para la historia, será una voz que interrumpió el flujo de la rutina con una pregunta imposible de ignorar, ¿y si de verdad estamos viviendo la generación del regreso?